El movimiento Zeitgeist no es un movimiento político. No reconoce naciones, gobiernos, razas, religiones, credos o clases. Nuestros entendimientos concluyen que estas son distinciones falsas y fuera de forma, que están lejos de ser factores positivos para un verdadero crecimiento colectivo. Se basan en la división del poder y la estratificación en lugar de en la unidad y la equidad, las cuales son nuestros objetivos. Es importante entender que todo en la vida es un progreso natural. Sin embargo, debemos saber que la realidad de la especie humana tiene la habilidad para entorpecer y paralizar el progreso, a través de estructuras sociales que están caducas, que son dogmáticas y por tanto desalineadas con la misma naturaleza. El mundo que ves hoy, lleno de guerra, corrupción, elitismo, contaminación, pobreza, epidemias, abusos de derechos humanos, desigualdad y crimen, es el resultado de esta parálisis. Este movimiento es acerca de crear conciencia. Está enfocado a un progreso fluido y revolucionario, tanto personal y social como tecnológico y espiritual. Reconoce que la especie humana está sobre un camino natural de unificación, derivado de un estar enterados de los conocimientos empíricos y fundamentales del cómo trabaja la naturaleza y cómo nosotros como humanos encajamos y somos parte de esta hendidura universal que llamamos vida. Si bien este camino existe, está desafortunadamente dificultado y es ignorado por la gran mayoría de los humanos, quienes continúan perpetuando la caducidad y por tanto los modos degenerativos de conducta y asociación. Es esta irrelevancia intelectual la cual el movimiento Zeitgeist espera superar a través de la educación y la acción social. El objetivo es revisar nuestra sociedad a nivel mundial, de acuerdo con los conocimientos actuales en todos los niveles, no solo creando conciencia de las posibilidades sociales y tecnológicas, que muchos han sido condicionados a pensar que son imposibles de cambiar o incluso en contra de la naturaleza humana, sino también proveer los medios para superar aquellos elementos de la sociedad los cuales perpetúan estos sistemas caducos. Una importante asociación sobre la cual muchas de las ideas de este movimiento derivan proviene de una iniciativa llamada el Proyecto Venus, dirigido por el ingeniero social y diseñador industrial Jacques Fresco. Él ha trabajado casi toda su vida en crear las herramientas necesarias para apoyar un diseño del mundo el cual puede eventualmente erradicar la guerra, pobreza, crimen, estratificación y corrupción social. Sus nociones no son radicales o complejas y no imponen una interpretación subjetiva en su formato. En este modelo, la sociedad es creada como un espejo de la naturaleza, con las variables predefinidas de manera inherente. El movimiento, por sí mismo, no es una construcción centralizada. No estamos aquí para dirigir, sino para organizar y educar. Para más información sobre el movimiento Zeitgeist, entra en el sitio web internacional www.thezeitgeistmovement.com.